Es importante para nosotros contar con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo se encarga de cuidarnos, de protegernos y de cuidarnos en todas las circunstancias de nuestra vida. Es cierto que el que es guiado por el Espíritu Santo vivirá conforme al Espíritu Santo, y esto es bajo los frutos o el fruto del Espíritu. Hola, Dios te bendiga. Este es el podcast Somos Uno. Mi nombre es Pablo Hernández y hoy tengo la bendición de estar acompañado del pastor Adelaido Hernández, pastor de la iglesia Príncipe de Paz, ubicado aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí, atrasito a espaldas de Coppel, es barrio San José. Ahí encuentras la iglesia Príncipe de Paz, aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí. Teníamos ya algunas semanitas por cuestión de trabajo, cuestión de movimientos en la iglesia, que no habíamos podido tener este tiempo para hacer estos podcasts, pero hoy regresamos. Qué bendición que hoy nos acompañes, pastor. Algo que quieras decirnos para saludar en este precioso tiempo. Pastor, bendiciones, muy buenas tardes. Dios bendiga sus vidas, sus corazones. De verdad es un privilegio y es una bendición tenerte aquí, Paz. Eres un amigo, un pastor, siervo del Señor. Y qué bueno, vamos a tocar temas muy importantes. Va a ser de gran bendición y sobre todo de edificación para nuestras vidas como cristianos, como creyentes y seguidores del Señor. Así es, mi pastor. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del Espíritu Santo, pastor, para ser testigos de Cristo. Jesús nos dejó dicho antes de ascender al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, le deja dicho a los apóstoles, discípulos y a nosotros, su iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Jerusalén, Samaria, toda Judea y hasta lo último de la tierra. Jesús nos hace mención que es necesario el Espíritu Santo. Es importante para nosotros contar con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser testigos. Jesús dijo: para que sean testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquel que ha visto, ha escuchado, tiene conocimiento de algo, de algún acontecimiento, de algo que sucedió, de algo que pasó en primera persona. No es que se lo contaron, sino que lo vio y lo escuchó. Jesús vivió en este mundo hace más de 2000 años y vas a decir, pues ninguno de nosotros lo vio, lo escuchó. Pero Jesús mismo mencionó que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos daría el conocimiento, nos daría la sabiduría, nos revelaría todo lo que Él sabe, lo que Él conoce. Por eso es la importancia del Espíritu Santo, pastor, en la vida del creyente. Si nosotros como creyentes no tenemos al Espíritu Santo, difícilmente vamos a ser testigos. Jesús, en una de las últimas indicaciones de Jesús, Él dice a los discípulos y nos dice a nosotros, la iglesia: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el Evangelio a todas las naciones. Pero para que esto suceda, es necesario el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a hablar de Cristo, nos va a guiar a preocuparnos por el hombre pecador, por la mujer pecadora. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a convencer al mundo de su pecado. Nosotros difícilmente lo haremos, pero el Espíritu Santo tiene el poder de hacerlo. Pastor, hoy quiero comenzar con esta pregunta. ¿Por qué, qué papel juega el Espíritu Santo, pastor, en la vida diaria de los creyentes? Es interesante la pregunta y pues muy relevante. La palabra del Señor nos enseña el papel que juega el Espíritu Santo en nuestra vida como hijos de Dios. Pero si nosotros nos trasladamos desde el Antiguo Testamento,
en el libro de Génesis capítulo 1, que nos enseña en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había una terrible situación, muy difícil, pero y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Habla de la actividad del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué papel? Entonces, ¿qué actividad hay en el cristiano? Vemos que Dios desde el principio juega ese papel, hace esa actividad de lo sobrenatural a lo natural, de lo divino a lo terrenal. Nosotros vemos de lo inmaterial y de lo material. Entonces, la actividad del Espíritu Santo empieza ahí. Empieza y sigue obrando a través de los profetas y llega hasta Jesús, pastor. Llega hasta Cristo, que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo según el Evangelio de San Lucas, y también la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 4 habla del bautismo de Jesús en agua, pero la Biblia dice, quiero ir a ese pasaje, pastor, Sí. si me permite llegar hasta ahora el profeta San Mateo, Sí. San Mateo capítulo 4, versículo, permítame llegar al 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ser bautizado, la Biblia nos enseña, pastor, dice que fue bautizado en agua, y cuando la palabra del Señor dice que cuando salió del agua, o estando en el agua, el Espíritu de Dios bajó sobre él y posó en él en forma de paloma. Eso lo conocemos, la Biblia lo enseña, pero había un propósito, pastor. ¿Cuál es el propósito? La pregunta es, ¿qué papel juega? En Cristo nos da la referencia, el papel que el Espíritu Santo vino a hacer en Jesús, siendo el Hijo de Dios, pero siendo hombre y al mismo tiempo Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino sobre él y él mismo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, el papel que juega el Espíritu Santo de nosotros, uno de ellos es que nos llena y nos lleva al desierto para ser tentado por el diablo, pero al mismo tiempo Él es el que se encarga, el Espíritu Santo se encarga de cuidarnos, de protegernos y de cuidarnos en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces, literalmente o a grandes rasgos, pastor, el papel que juega el Espíritu Santo en la vida del creyente es que en todo tiempo nos va a guiar. Creo que es bueno que nosotros empecemos a esperar o a buscar que el Espíritu Santo nos guíe, pastor. Jesús mencionó, de hecho, que el Espíritu Santo va a venir a guiarnos, también a consolarnos, pastor. En esos momentos difíciles es nuestro consuelo. Pero la palabra nos enseña también que el Espíritu Santo nos instruye, que el Espíritu Santo también es el que nos enseña el caminar en la vida cristiana, cómo debemos de caminar. Y de verdad que el Espíritu Santo juega un papel importante, pastor, en la vida del creyente. Sin el Espíritu Santo, pastor, creo que somos vasijas de barro vacías. No tenemos nada. El Espíritu Santo es lo que viene a llenar a nosotros como creyentes. Jesús dijo lo siguiente: necesitamos al Espíritu Santo para poder ser testigos de Él. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pastor, mucho conocimiento de la palabra, pero carecen del Espíritu Santo. Hay muchos que estudian la palabra solamente para debatir, para ver quién sabe más, pero hemos aprendido que la palabra no es para ver quién sabe más, quién tiene más conocimiento. La palabra sirve para traer el cambio a la vida del hombre. Mas, sin embargo, hay gente que ha estudiado la palabra, conoce la palabra, pero no tiene al Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos diferenciar, pastor? ¿O cuál es la diferencia entre hablar de Cristo solamente por conocimiento y hablar de Cristo
guiados por el poder del Espíritu Santo. Es muy interesante, igual creo que me refuta a mí en primera instancia la pregunta, ¿no? De estar consciente de lo que estamos haciendo aquí en la tierra, porque somos cristianos, porque somos ministros. Santiago 1:22 dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque es bien fácil, usted lo comentó, ser una vasija pues que se llena de agua, pero que no se ocupa el agua, que no sirve para nada el agua, se estanca el agua y es una vasija muerta. La palabra del Señor nos enseña y llama la atención que dice que en los últimos días llegarán muchos y le dirán: Señor, nosotros fuimos profetas en la tierra, fuimos evangelistas en la tierra, hicimos milagros, hicimos muchas cosas, maravillas en la tierra, pero lamentablemente Jesús les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. Entonces nos da una referencia en la Biblia, el profeta Isaías, y bueno, el mismo Señor Jesús entra a la sinagoga y abre el libro, los rollos de la palabra del Señor, dice, donde el profeta Isaías dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, que me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios. Bueno, y a consolar a todos los enlutados. Y en este versículo, pastor, se está cumpliendo lo que debemos de tener en cuenta según la pregunta: ¿qué diferencia hay de tener un conocimiento y actuar según el Espíritu Santo? Nos muestra el Señor Jesús que Él estaba actuando según el Espíritu Santo. Él tenía el conocimiento del profeta Isaías, pero Él estaba actuando según la palabra del Señor. Estaba haciendo lo que dice la palabra. Entonces, en pocas palabras, creo que nosotros nos damos cuenta cuando una persona es guiado por el Espíritu Santo, es guiada por la palabra, y es ahí donde el Espíritu Santo se muestra. No es netamente, mire, yo no pretendo burlarme de alguien, de las personas, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios que dicen: el Señor me reveló, el Señor me dijo esto, y hasta hablan en lenguas, pero su vida diaria es un caos. Entonces literalmente está hablando que no están cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. No están pues nada más haciendo lo que les gusta hacer o lo que quieren ellos que la gente vea que ellos hacen, pero no según la palabra del Señor. Creo que cuando nosotros, o la diferencia es de tener conocimiento y de actuar según el Espíritu Santo, es un cambio radical. Nosotros como hijos de Dios, yo como esposo con mi esposa, como padre con mis hijos y como ciudadano dentro del pueblo, dentro del lugar donde yo vivo. Entonces la gente, dice la Biblia, que somos cartas leídas, que somos esas cartas, y cuando nosotros damos la diferencia con nuestro testimonio, yo creo que ahí está la diferencia. Cuando la gente pueda decir: esta persona ha cambiado. Entonces eso sería una de las... un poco de respuesta según la pregunta, pastor. Sí. De hecho, tienes mucha razón, pastor. En este asunto hay muchos que dicen ser guiados por el Espíritu Santo, pero como mencionas, su vida a veces deja mucho que desear, ¿no? Es cierto que el que es guiado por el Espíritu Santo vivirá conforme al Espíritu Santo, y esto es bajo los frutos, o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todos estos dones tienen que abundar en alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Hay muchos que tienen ese conocimiento, pero no viven guiados bajo este fruto. Sin embargo, el que sí vive guiado bajo el Espíritu Santo, este fruto, todo este fruto, se verá reflejado en su vida. Pastor, amén. Jesús nos manda a testificar, a hablar, a ser testigos de Él, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pastor. Pero hoy en día
muchos batallamos para testificar de Cristo. Y uno de los problemas es porque no tenemos esa llenura del Espíritu Santo, pastor. Si vemos en todo el libro de Hechos, los discípulos de Jesús eran llenos del Espíritu Santo, hablaban con poder, hablaban con autoridad, su testimonio personal los respaldaba, pastor. Aún dentro del poder que el Espíritu Santo les daba, había milagros, sanidades, actividades sobrenaturales que el poder del Espíritu Santo obrando en el creyente permitía que sucedieran. Pero hoy en día, pastor, no es que Dios haya perdido poder, sino que el cristiano hoy en día le está costando trabajo, pastor, ser testigo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué crees, pastor, que hoy en día a muchos cristianos dentro de las iglesias, sin importar país, estado, nacionalidad, les esté costando ese trabajo para vivir en la llenura del Espíritu Santo y ser los testigos que Cristo quiere que seamos de Él? Bueno, yo creo, pastor, es en primera instancia, nos cuesta trabajo dar ese enfoque, ¿no? De ser testimonio y de hablar del Señor, de predicar su nombre, por una sola razón: por la cobardía que nosotros de repente acarreamos. La palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay tres elementos importantes en este versículo, que en primer lugar dice poder. Bueno, le hago así porque casi siempre sacamos el conejo, ¿no? Aunque ya no hay conejo, pero bueno, es una forma de expresión de que hay poder. Mire, un dato importante: cuando nosotros nos empezamos a enamorar, nosotros nos enamoramos de algo o de alguien o de algo, nosotros buscamos la forma de estar conectados con alguien o con algo. Y en este asunto, cuando nosotros nos empezamos a conectar con Dios, nos empezamos a llenar del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la meditación y en muchas áreas, y empezamos a dar testimonio. Un dato muy palpable: cuando nosotros tenemos ese poder, dice la palabra del Señor, empezamos a fluir amor. Y cuando nosotros empezamos a fluir amor, empezamos a tener ese dominio propio. Entonces, pues no nos va a costar trabajo para dar ese anuncio, para dar testimonio, para dar en todo tiempo, dar a conocer de lo que nosotros tenemos, pastor. Nosotros siempre vamos a dar a conocer lo que tenemos. Lo que no tenemos, no vamos a dar. Entonces, ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? Y eso es un obstáculo. No puedo dar algo que yo no tengo. Entonces, creo que la iglesia en general, usted dijo, no importa la raza, la tribu, el color, la nacionalidad, el estado, el municipio, creo que la mayor parte de los cristianos nos está costando mucho trabajo. Y me incluyo también, pero creo que es tiempo de que nosotros empecemos a dar más testimonio y más vida del Espíritu Santo. Estamos en un mes donde se ha manejado como el mes del Espíritu Santo para festejar Pentecostés o la llegada del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia, pero de repente nada más nos quedó la historia. La historia, en este caso, que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. El pastor Cheto en varias ocasiones escuché decir que debiese ser los Hechos del Espíritu Santo, porque netamente desde el primer versículo hasta el último versículo, los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles era notable, notorio, en todo tiempo. Ahora, ¿cuál es la barrera? Pues yo creo eso: llenarnos y dar a conocer de lo que Él es, en todo caso. Muy bien, pastor. Como mencionas, es importante que la iglesia de este tiempo sean testigos, pero llenos del Espíritu Santo, no vacíos.
una vez que somos testigos llenos de ese Espíritu Santo, pastor, vamos a tener en nuestro corazón ese amor. Y ese amor nos va a llevar a preocuparnos por nuestro prójimo, pastor. Amén. Ese amor nos va a llevar a preocuparnos en ver la condición de alguien más. Porque hoy en día, como iglesia, celebramos y damos gloria a Dios porque por la sangre de Cristo somos salvos y libres. Pero se nos olvida que hay gente que está esclavizada en el pecado, que está atada en el pecado, pero nos conformamos con decir, yo ya soy libre. Aquel, si no quiere, es su problema. Pero no es así. Cuando la llenura del Espíritu Santo está en nosotros, nos vamos a preocupar aún por aquellos que no están creyendo en el Señor, por aquellos que están viviendo una vida desordenada, una vida perdida, a veces lo decimos así, pero nosotros también fuimos parte de ellos. Y gracias a que alguien tuvo amor, ese amor que viene solamente de la llenura del Espíritu Santo, nosotros fuimos rescatados porque esa persona nos habló. Esa persona se acercó a nosotros y nos dijo, Cristo puede cambiar tu vida. Hoy en día el Señor necesita una iglesia que sea testigo, pero no solamente testigos vacíos, testigos llenos del poder del Espíritu Santo, para hablar con denuedo, para hablar con diligencia la palabra del Señor, para que así, a través de esa llenura, el Espíritu Santo nos ayuda a convencer al mundo de su pecado. Pastor, con todo esto, es la última pregunta que te quiero hacer en este tiempo. ¿Qué consejo puedes darle a alguien que desea ser más sensible a la voz del Espíritu Santo? Tal vez hay alguien ahorita que nos esté mirando, que nos esté viendo a través de este video y diga, caray, tienes razón, necesitamos más la llenura. Necesito ser un testigo lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué consejo puedes darle para que seamos más sensibles a la voz del Espíritu? Creo que es algo de lo que hablábamos ya hace 5 minutos, creo, acerca de lo que está pasando alrededor, pues como iglesia, hablando universalmente, una flojera, ¿sí?, espiritual. Creo que la llenura del Espíritu Santo no hay un método. La única forma de estar lleno del Espíritu Santo es pensar en Él, estar con Él en la forma de como nos enseña la palabra del Señor, orar sin cesar. Hoy en día, la mayor parte de los pastores, ministros, iglesia, han dejado de orar. He escuchado, lamentablemente, hay una enseñanza por ahí, una teología débil a la palabra del Señor, o sea que está netamente fuera del contexto. Dicen, no importa si no oras mucho tiempo. Hasta algunos se han atrevido a decir, ¿para qué ayunas? ¿Para qué oras? Ya Cristo lo hizo. Pero están vacíos, tienen logo, tienen conocimiento, tienen mucha palabra y predican muy bien. Pero eso, predicar bien, tener mucho conocimiento, fluir con mucha palabra, no es sinónimo estar lleno del Espíritu Santo. Sí, yo conozco pocos hombres que están llenos del Espíritu Santo, que no pasan un instante, es decir, no pasa el día sin que ellos se postren y pasan tiempos con el Señor. Creo que el consejo que podría dar es que creo que es tiempo que doblemos nuestro ego, nuestras rodillas y empecemos a acercarnos al Espíritu Santo y a envolvernos en el Señor. No es gritar detrás del púlpito con un micrófono, que a mí en lo personal me gusta gritar. No es llorar detrás del púlpito, porque pues, ¿quién no puede llorar hasta cuando cortas una cebolla y te llenas de sí, te pones a llorar? El lloro no es sinónimo del Espíritu Santo. Yo he escuchado a algunos que cuando empiezan a cantar, a ministrar, empiezan a llorar. Está bien, pero ¿realmente es la vida o les pasa lo que le pasó a Saúl, pastor? Dice la Biblia que cuando tocaba David, que el espíritu malo se iba y se ponía alegre. Yo me imagino hasta lloraba delante del Señor,
pero dejaba de tocar David y otra vez entraba en la maldad. El espíritu malo entraba en él. Creo y me atrevo a pensar que hay muchas personas que ministran de esa manera. Lloran mientras están en la iglesia, gritan mientras están en la iglesia, pero no hay una llenura, no hay una intimidad. Yo creo que lo valioso aquí es tener una intimidad. Después de que usted se retira para su casa, yo también, bueno, yo me quedo aquí. Buscar un tiempo, tal vez a las 7 de la tarde, 8 de la noche, 9, 10, 11, pero tener un tiempo de intimidad con el Padre. Yo creo que ese es el consejo que puedo dar. Y por otro lado, creer en la palabra de Dios. Mire, me acaba de decir que es la última pregunta, ¿verdad? Sí. Apenas me estaba enrolando, hermano. No, pero pastor, si tienes algo más, pastor, no, tú dale. No, dice, el capítulo 8 de Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Dice, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es conforme a la carne? Es todo lo que nos agrada. A mí me agrada en este momento estar en el río y no está mal, está bien. De repente hacer ejercicios nadando. A mí me agrada estar en otro lugar, pero menos orando. Sí, porque el Espíritu, dice la Biblia, se presta para que nosotros busquemos al Señor, pero la carne siempre se va a oponer. Se va a resistir. Exactamente. ¿Qué es mejor, pastor? En nuestra carne. ¿Estar viendo TikTok o estar de rodillas orando? La carne, dice el TikTok. Claro, es mejor, ¿no? O es la carne. Pero la palabra de Dios dice, es mejor buscar al Espíritu Santo. Y me gusta, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, para la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, dice, porque los que son de la carne, piensan, dice, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Como podríamos decir, el fin de todo discurso, pastor, según la pregunta, mi consejo es que pensemos más en el Espíritu y dejemos de pensar un poco en la carne. Si la carne es muy débil, yo, Adelaido Hernández, soy muy débil, pastor, pero en el Señor soy fuerte. La Biblia dice, diga que el débil, fuerte soy. Fuerte soy. En el Señor, obviamente, lo que dice Romanos. Entonces, el consejo que yo puedo darte, amado amigo y hermano, que dices, es que yo soy débil, me gana la carne, a mí también. Sí, todos. Yo creo que el pastor puede decir, amén, yo también. Todos tenemos esa debilidad. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, yo lo he comprobado, pastor. Mire, la semana pasada, ya con esto cierro, porque si no ya me van a cesar. No es cierto, aquí no existe, aquí está libre el tiempo. La semana pasada, pastor, después del culto, no sé si a mí me pasa nada más como pastor, después del culto día miércoles, pues uno llega a su casa, toma su cafecito y ¿qué pasa? A descansar. Como a las 9:30 de la noche suena el teléfono y alguien quería una oración. De repente titubeé, le dije, no, está bien, voy para allá. Pero de repente chequé la hora casi a las 10. Y dije, me paré en el portón, dije, no, mejor ya me duermo y mañana voy tempranito. Mi carne es lo que siempre va a decir. Duerme, Layo, eres el ministro, descansa, etc. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, yo me atrevo a decir eso, pastor, porque busco al Espíritu Santo. Me dijo, Layo, solo obedece, va, ve, corre, ora y te regresas a dormir. Se convirtió uno a Jesús, un joven de 18, 19 o 20 años tal vez, se acepta a Jesús en su corazón. Todavía no llega a la iglesia, pero va a llegar, tengo la fe, la seguridad, la certeza en el Señor que va a venir a la iglesia. Pero si no hubiera sido, pastor.
la carne me gana. Y en la carne va a haber fruto, pero en la carne. Pero en el espíritu hay fruto. Y creo que la comida más agradable para nosotros y para el Señor debe ser las almas. Así es. Entonces, enhorabuena. Eso sería uno de los consejos más grandes y especiales de mi parte, que pensemos más en el espíritu y dejemos de pensar más en la comodidad o en la carne. Es muy cierto, mi pastor, lo que mencionas, ¿no? Muchas veces los hermanos de la iglesia, la congregación dicen, es que el pastor no batalla, es que el pastor no se le dificulta, no es tentado. No, también uno como pastor es tentado, uno como pastor llega a batallar. Somos seres humanos, no dejamos de tener tentaciones también, pero luchamos con ellas, y gracias al Espíritu Santo que nos fortalece, podemos vencerlas. Una de las claves está pastor, mencionabas el texto donde dice Pablo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio es lo que nos va a ayudar a vencer la carne, pastor. Claro. El dominio propio creo que fue tanto la voz del Espíritu que te dijo, Layo, ve, y tu dominio propio por obedecer y no preferir acostarte, fue lo que te llevó a ese momento y que este joven de 18, 20 años aceptara a Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros, por falta de dominio propio, no nos hemos perdido una oportunidad donde el Espíritu Santo quiere obrar, quiere manifestarse? Pero por querer satisfacer la carne, no le damos la oportunidad al Espíritu. Querido amigo, querido oyente, hermano que nos ves a través de todo esto, ¿qué te puedo decir yo hoy? Lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Vas a decir, no lo siento, no lo veo. El Espíritu Santo llegó a tu vida desde el momento que tú dijiste, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Desde ese momento el Espíritu Santo vino a ti. Te selló para que tengas el derecho y la autoridad de ser llamado Hijo de Dios desde ese instante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Avivarlo, encenderlo. Es como cuando prendes, pastor, el fogón, pones la leña, le pones la lumbre, pero solito va a prender. No, hay que echarle aire, hay que trabajarlo, hay que ponerle más leña. Si se va apagando, hay que echarle más. Pero aviva el fuego del don de Dios que está en tu corazón. Si hoy en día nosotros como cristianos le damos la importancia que se merece al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, te aseguro que nuestras congregaciones, nuestras iglesias serán diferentes. Un verdadero avivamiento no es cuando te avientas 2, 3 horas danzando en un culto. Un verdadero avivamiento es cuando hay gente nueva creyendo en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Ese es el verdadero avivamiento. Para ello necesitas ser un testigo lleno del Espíritu Santo de Dios. Con esto, pastor, es un gusto estar contigo. Es un gusto que me hayas aceptado esta invitación. Después de varias semanas que no pudimos hacer este podcast, hoy lo reiniciamos y es un gusto, pastor, que estés conmigo. Pero antes de terminar, me gustaría invitarte. Mira, el día 24 de mayo de este año, en el auditorio o galera de Ixtiamel, aquí cerquita de Tamazunchale. ¿Cuánto es, pastor, de Tamazunchale, Ixtiamel? 15 minutos, mucho. 15 minutos tal vez de Tamazunchale, Ixtiamel. Allí en la galera, en el auditorio de Ixtiamel, vamos a hacer la celebración de Pentecostés. La ICIPAR en la Huasteca, Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, Huasteca Sur número 1, va a celebrar Pentecostés. ¿Qué es esto?
es el inicio de la iglesia, donde el Espíritu Santo llegó a un lugar que denomina la Escritura el aposento alto, llenando a 120, cada uno de ellos hablando en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, levantándose con poder, y vemos al apóstol Pedro dar su primer mensaje a un público abierto, trayendo a miles de convertidos a Cristo. Celebramos la venida del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia, 24 de mayo, 5 de la tarde, en el auditorio de Ixtamer, Tamazunchale, San Luis Potosí. Te esperamos, espero que pueda estrechar tu mano ese día, verte ahí, junto con el pastor Adelaido y varios pastores de nuestra Huasteca. Estaremos en ese lugar con nuestras congregaciones. Pastor Layito, ¿algo con lo que quieras despedirte? Pues gusto en saludarles, amados amigos y hermanos. Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Y muchísimas gracias, pastor. Gracias, de verdad es un honor ser partícipe de tu programa. Que Dios te siga dando la gracia y la bendición sobre tu vida, sobre tu esposa, y todos los que te ayudan, te apoyan, los invitados y los no invitados que de repente llegan. Yo sé que usted ha sido una bendición en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el sector. Y de verdad, muchas gracias, pastor, y bendiciones para todos. Gracias, pastor. Antes de terminar, pastor, días de culto, pastor, de horario aquí en tu iglesia. Bueno, por si alguien quiere visitarte. Oh, claro que sí. Bueno, estamos aquí los días miércoles a las 7 de la tarde. Es una hora de oración, porque si llega 5 a las 8 ya casi terminamos. De 7 a 8 tenemos oración. Los días miércoles, los días viernes tenemos culto general, le decimos, de 7 a 8, 8:10, 8:15 terminamos. Y los domingos, culto general, 11 a 1 de la tarde. Muy bien. 11 de la mañana a 1 de la tarde. Pues ahí están los horarios. Si alguien quiere visitar la iglesia del pastor Adelaido, Príncipe de Paz, aquí en Tamazunchale, atrásito de Coppel, barrio San José, pasas ahí la calle, subes a mano izquierda, te vas derechito y llegas al templo. No hay pierde. Cuando gustes, estoy seguro que el pastor te dará la bienvenida en este lugar. Pues es un gusto haberte saludado, es un gusto haber compartido contigo este tiempo, y gracias por estar con nosotros. No te olvides regalarnos un like, compartir este programa para que sea de bendición a otros, y que Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu familia. Nos vemos pronto.